Si observamos la gráfica de esta función, veremos que tiene trozos donde la función es creciente y otros donde la función es decreciente. Los voy a marcar. Fijaros que en este primer tramo la función es creciente, luego pasa a ser decreciente y luego en el último tramo vuelve a ser creciente. Quiero que os deis cuenta que si dibujamos la recta tangente en cualquier punto donde la función es creciente, por ejemplo en este punto de aquí, la recta tangente será esta que os estoy poniendo, o en este punto de aquí la recta tangente será esta que os estoy poniendo ahora, podéis comprobar que estas rectas tangentes siempre son crecientes. Es decir, que en los tramos donde la función es creciente, las rectas tangentes también son crecientes. Y si dibujamos la recta tangente en un punto donde la función es decreciente, por ejemplo en este que os he marcado, esta recta tangente, fijaros que es decreciente. Eso quiere decir que en los tramos donde la función es creciente, sus rectas tangentes también lo son, y en los tramos donde la función es decreciente, su recta tangente también lo es. ¿Y qué pasaba cuando teníamos una recta tangente creciente? En las rectas tangentes crecientes, la pendiente era un número positivo, tanto en este caso como en este de aquí. Y en las rectas tangentes decrecientes, la pendiente era un número negativo. Y acordaros que la pendiente de una recta no era más que la derivada de la función en ese punto, llamémosle x sub 0. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que la pendiente de la recta tangente nos va a marcar cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Y como la pendiente de la recta tangente es la derivada, si la derivada es positiva, significará que la recta tangente es creciente, por lo tanto la función también es creciente. Y si la derivada es negativa, en ese caso la función será negativa. Lo voy a escribir aquí. Si tenemos que la derivada de la función es positiva, entonces tenemos que la función es creciente. Y si la derivada de la función es negativa, menor que 0, entonces la función será decreciente. Así que simplemente estudiando el signo de la derivada podemos saber cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente. Y podremos estudiar sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a ver un ejemplo para tener claro cómo haríamos este estudio. Si tenemos la función f de x igual a x cuadrado, para saber sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tendremos que estudiar, como ya hemos visto antes, el signo de su derivada. Cuando la derivada sea positiva será creciente y cuando la derivada sea negativa será decreciente. Así que lo primero que tendríamos que hacer será calcular su derivada. La derivada de x cuadrado, como ya sabemos, es 2x. Por lo tanto, hay que ver cuándo este 2x es positivo o cuándo es negativo. La forma más fácil de hacer esto siempre es la siguiente. Hacemos la derivada igual a 0, es decir, 2x igual a 0. En este caso, si hacemos esta ecuación nos da el punto 0 y dibujamos una recta real. En la recta real marcamos el punto o los puntos que nos hayan salido. En este caso solo nos ha salido el punto 0, así que marcamos el punto 0 y vamos a dar valores en el intervalo anterior a 0 y en el intervalo posterior a 0. Por ejemplo, un valor más pequeño que 0 sería el menos 1, y si yo sustituyo el menos 1 en la derivada, lo voy a poner aquí. Recordad que la derivada f' de x era la función 2x, así que si yo calculo f' de menos 1 será 2 por menos 1, que eso da menos 2, es un número negativo. Como es un número negativo, eso quiere decir que la pendiente es negativa, por lo tanto que la recta es decreciente. Y lo voy a marcar de esta forma, con una flechita hacia abajo que creo que gráficamente se ve mucho mejor. Para saber en el otro intervalo, en el intervalo que va de 0 en adelante, si es positivo o negativo, tengo que elegir un punto que esté por aquí, por ejemplo, el punto 1, pero cualquier punto que fuese mayor que 0 me serviría. Si calculo la derivada en el punto 1, esto sería 2 por 1, queda 2, que es positivo. Eso quiere decir que la pendiente es positiva, por lo tanto que la recta es creciente. Y con esto ya tendría estudiados los trozos o los tramos de la función donde es creciente y donde es decreciente. Si os fijáis, en este primer tramo que va desde menos infinito hasta 0 la función es decreciente y en este segundo tramo que va desde 0 a más infinito la función es creciente. ¿Cómo se escribiría eso? Pues eso se escribe de la siguiente forma. Los intervalos donde la función es creciente, yo lo pongo como IC, pero podéis escribirlo con palabras si queréis, sería en este caso este intervalo de aquí que va de 0 a más infinito. Y luego el intervalo donde la función es decreciente, en este caso solo hay uno, pero podrían haber varios intervalos, sería este otro tramo de aquí que va desde menos infinito hasta 0.
Fijaros, y esto es muy importante, que siempre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento los pongo abiertos. Los infinitos siempre van a estar, pero los otros números que aparezcan siempre abiertos. ¿Por qué? Porque justamente en este punto, en el 0, es donde la función pasaría de ser creciente a ser decreciente. Estaría aquí, y en este caso, ya veremos después, no es ni creciente ni decreciente. Esto lo recuadraríamos y ya tendríamos calculados los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Veamos ahora cómo calcular los máximos y los mínimos de la función. Si observamos esta gráfica, veremos que cuando tenemos un máximo o tenemos un mínimo, la recta tangente es paralela al eje de las x. La voy a dibujar y fijaros, en este máximo que tenemos aquí, si dibujo la recta tangente sería esta, y en este mínimo que tenemos, la recta tangente sería esta. Y como veis, estas dos rectas tangentes son paralelas al eje de las x, es decir, son horizontales. Y cuando una recta es horizontal, ¿qué pendiente tiene? Pues tiene de pendiente 0, porque no tiene ninguna inclinación. Por lo tanto, podemos asegurar que cuando tenemos un máximo o tenemos un mínimo, siempre la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Y acordaros que la pendiente de la recta tangente, igual que antes, era la derivada. Por lo tanto, cuando la derivada de una función en un punto valga 0, entonces tendremos un máximo o un mínimo. A los máximos o a los mínimos en general se les llama puntos extremos. ¿Y cómo podremos discernir si es un máximo o es un mínimo? Pues hay dos formas de hacerlo. Veamos la primera. En la primera forma lo que voy a hacer es estudiar la monotonía, es decir, el crecimiento y el decrecimiento como he hecho anteriormente. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a 2/3 de x al cubo más x al cuadrado menos 4x más 5, vamos a estudiar dónde tiene máximos y mínimos. Lo primero que tenemos que hacer es la derivada de la función, y esta derivada f' de x sería 2/3 por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, más la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos 4 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 5, que es 0. Y haciendo operaciones, fijaros que este 3 y este 3 se pueden anular y quedaría 2x cuadrado más 2x menos 4 por 1 es 4 y el 0 directamente ya no lo ponemos. Y ahora cuando tenemos la derivada, lo que vamos a hacer es igualar a 0 esta derivada y resolver esta ecuación. Porque cuando igualemos a 0 esta derivada, los puntos que nos salgan serán los puntos que serán los máximos y los mínimos. Como hemos visto aquí, cuando la derivada era 0, teníamos los máximos o los mínimos. Para resolver esta ecuación, yo lo primero que voy a hacer es simplificarla entre 2, x cuadrado más x menos 2 igual a 0, y voy a aplicar la fórmula. X será igual a menos b, que es 1, pues menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c, que eso es menos 4 por 1 por menos 2. Menos 4 por 1 da menos 4, por menos 2, menos por menos más, y 4 por 2, 8. Partido por 2a, que es 2 por 1, 2. Eso sería menos 1 más menos, como 1 más 8 es 9, da raíz de 9. La raíz de 9 es 3, así que lo pongo. Y sería, por un lado, menos 1 más 3 que da 2, 2 entre 2, 1. Y menos 1 menos 3 que da menos 4, menos 4 entre 2, menos 2. Y estos dos puntos que nos acaban de salir aquí, el 1 y el menos 2, son los dos máximos o mínimos que habrá en la función. Ahora vamos a ver cuál es cuál. Pues voy a estudiar la monotonía igual como lo hacía en el apartado anterior. Me pongo la recta real y ahí me voy a poner esos dos puntos, ordenados obviamente, primero el menos 2 y después el 1. Y ahora os voy a dar valores en los diferentes intervalos que me han salido. El intervalo que va desde menos infinito a menos 2, luego el que va de menos 2 a 1 y el que va de 1 a más infinito. Por ejemplo, en el primer intervalo voy a dar el valor menos 3, y si calculo, voy a hacerlo aquí aparte, la derivada en menos 3, acordaros que teníamos que dar el valor de la derivada. La derivada en menos 3, como la derivada nos había salido 2x cuadrado más 2x menos 4, esto sería 2 por menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3, todo eso menos 4. Hacemos operaciones. Menos 3 al cuadrado da 9, así que sería 2 por 9, 18. 2 por menos 3 sería menos 6 y menos 4. 18 menos 6 menos 4, eso da 8, que es positivo. Por lo tanto, en este primer tramo la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente. Pasamos al segundo tramo. En el segundo tramo, por ejemplo, tenemos el valor 0. El valor 0 es un valor muy sencillo de dar. Voy a calcular la derivada en 0 y esto sería 2 por 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 4. Eso es 0 más 0 menos 4, que da menos 4, y como es negativo, en este tramo la función sería decreciente.
Y ahora voy a dar un valor en el tercer tramo. Por ejemplo, el punto 2 es un punto del tercer tramo y calculo su derivada en el punto 2, que sería 2 por 2 al cuadrado, más 2 por 2 menos 4. 2 por 2 al cuadrado es 2 por 4, 8, más 4 menos 4, esto da 12 menos 4, queda 8. 8 también es un número positivo, por lo tanto aquí la función vuelve a ser creciente. Y fijaros que tenemos que aquí la función es creciente, que aquí en este tramo es decreciente y que aquí la función es creciente. Por lo tanto, la función tendrá una forma parecida a esta. Y fijaros que el menos 2 es un punto donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente, y esa era la definición de máximo. Así que simplemente viendo la forma ya podemos asegurar que el menos 2 es un máximo. Y fijaros igualmente que el 1 es un punto donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente, y esa era la definición del mínimo. Por lo tanto, también simplemente viendo la fórmula podemos asegurar que el 1 es un mínimo. Pero a la hora de dar los puntos máximos o los puntos mínimos, siempre conviene dar el punto entero, no solo la coordenada x, es decir, no solo el menos 2 y el 1. Por lo tanto, el máximo estaría en el punto menos 2. ¿Y cuál sería su coordenada y? Pues para calcular la coordenada y tendríamos que sustituir en la función, y acordaros que la función era esta de aquí. Así que tendríamos que hacer todas esas operaciones. Yo las he hecho, os lo dejo a vosotros para casa para que lo intentéis. Y si sustituyo menos 2 en esta fórmula, me da el punto 35 tercios. Así que el punto menos 2, 35 tercios sería un máximo y el mínimo sería el punto 1. Y si sustituyo ahora el 1 en la función f de x, me da el punto 8 tercios. Por lo tanto, el punto 8 tercios sería el mínimo. Y estas serían las soluciones en este ejemplo que estamos viendo. El máximo menos 2, 35 tercios y el mínimo 1, 8 tercios. Veamos ahora la segunda forma para averiguar si un punto extremo es máximo o es mínimo. Y para ello se utiliza la derivada segunda. Y la regla dice así: si la derivada segunda de la función en ese punto es mayor que 0, entonces tendremos un mínimo. Y si la derivada segunda de la función en ese punto es menor que 0, entonces tendremos un máximo. Así que lo único que tendríamos que hacer es calcular la derivada segunda y sustituir en los puntos que nos hayan salido extremos para saber si son máximos y mínimos. Veámoslo en el ejemplo de la función anterior. Acordaros que la derivada nos había dado f' de x 2x cuadrado más 2x menos 4, así que si calculo la derivada segunda, esto será 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más 2 por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 4, que es 0. Es decir, la derivada segunda nos daría 4x más 2. Para saber si los puntos extremos que nos habían salido, que acordaros que eran el punto x igual a 1 y x igual a menos 2, son máximos o mínimos, simplemente tendría que sustituir la derivada segunda en esos puntos. Si la sustituyo en el punto 1, tendré que esto es 4 por 1 más 2, porque recordad que la derivada segunda era 4x más 2. 4 por 1 es 4, más 2 es 6. Como esto es positivo, puedo asegurar que tengo un mínimo en el punto 1, que es lo mismo que nos había salido antes. Y si calculo la derivada segunda en el otro punto, que era el menos 2, esto será 4 por menos 2 más 2. 4 por menos 2 da menos 8 y menos 2 más 8 da menos 6. Como esto es menor que 0, lo que tenemos en el menos 2 es un máximo, que es exactamente lo mismo que nos había salido antes. Esta forma de calcular si un punto extremo es máximo o mínimo es más rápida que la anterior si tan solo queremos calcular los máximos y los mínimos, pero si queremos realizar un estudio un poco más completo de la función, es decir, ver también dónde es creciente, dónde es decreciente, etc., pues la primera forma nos va a dar mucha más información. Vamos a pasar ahora a ver los llamados puntos de inflexión. Hay ocasiones en las que el punto en el que la derivada se anula, esos puntos extremos que hemos visto antes, no es ni un máximo ni un mínimo, es lo que llamamos punto de inflexión. Un punto de inflexión es aquel en que la función cambia su convexidad, es decir, pasa de ser cóncava a convexa o viceversa. Sería un punto como el siguiente. Fijaros en esta función que tiene un punto, este punto de aquí, donde fijaros, en esta primera parte la función tiene una concavidad y en esta segunda parte tiene otra. Este cambio lo que produce es que las rectas tangentes, fijaros, a medida que nos vamos acercando a este punto de cambio, se van haciendo cada vez más horizontales, hasta que llega el momento
que en el punto de inflexión la recta es totalmente horizontal, es decir, la pendiente de la recta tangente también es cero. ¿Y cómo calcularemos estos puntos de inflexión? Pues estos puntos de inflexión tienen la propiedad de que la derivada segunda en ese punto siempre nos va a dar cero. Es decir, la derivada segunda en el punto x sub 0 siempre va a dar cero. Por lo tanto, si queremos calcular los puntos de inflexión de una función, lo que haremos será igualar la derivada segunda a cero y resolver esa ecuación. Y los puntos que nos dé serán los puntos de inflexión. Todo este estudio que estamos haciendo ahora de crecimiento, máximos, mínimos y puntos de inflexión nos va a ser muy útil cuando queramos representar gráficamente funciones, ya que todo este estudio nos permite conocer la forma que tienen esas funciones. Además, podemos ayudarnos también calculando los límites de la función en los infinitos y en los puntos que fallan del dominio o en los puntos de discontinuidad, y calcular así sus asíntotas, como ya vimos en el tema pasado, y juntando toda esa información tendremos prácticamente dibujada la función. Por lo menos conoceremos la forma que tiene esa función y dando algunos valores podremos tener la representación gráfica de la función al completo.